Bueno, muy buenas días. El día de hoy estamos ya a 21 de abril del 2021 y vamos a empezar una segunda temporada de Construyendo la Verdad. En esta nueva temporada, pues pensamos estar presentando un nuevo capítulo cada 15 días y para primero vamos a presentarnos nosotros, y vamos a empezar primero con Maro. Maro se llama Maro Plaza, es su apellido. Él es docente, es sobre todo orientador, humanista, eh, ha incursionado en la teología y nos da mucho gusto tenerlo aquí en el grupo de Construyendo la Verdad. Y tenemos también, mucho gusto, Maro. Gracias. También tenemos a Benito Balam, que ustedes bien ya lo conocen, quien es poeta, él es escritor, tiene varios libros escritos. Un último muy interesante relacionado con el fenómeno guadalupano en México. Y también él es orientador, es humanista, también ha incursionado en aspectos teológicos, en la espiritualidad y y un servidor de ustedes que no tengo nada de eso que ustedes tienen. Yo nada más soy médico, soy pediatra, infectólogo pediatra, y pues prácticamente lo que mi papel es aprender de ustedes. Entonces, vamos a incursionar en este tema. Básicamente de lo que se trata el programa de Construyendo la Verdad, el espíritu es el mismo. Es decir, que entre todos vayamos teniendo información eh, propia de cada quien, para ir construyendo poco a poco la verdad que todos sabemos que va cambiando conforme vamos conociendo más sobre el tema. Y en esta segunda temporada de Construyendo la Verdad vamos a tratar el tema de los grandes maestros del humanismo contemporáneo. Y vamos a empezar, yo creo que con una personalidad muy importante contemporánea, que es el Papa Francisco. Y yo les hago esa pregunta para que la tome quien quiera de ustedes dos. ¿Quién es el Papa Francisco? Muy bien, gracias Manuel por esta invitación y este reencontrarnos en este medio. Sí, Eh, Me parece como un excelente tema esto de los grandes maestros del humanismo contemporáneo y que justamente iniciar por esta personalidad de como es el Papa Francisco, ¿no? claro. Eh, con esa pregunta de quién es el Papa Francisco, pues a mí de una vez me retoma y me lleva pues a esta América Latina. Y como que la primera característica y así como el orgullo uno de decir pues es el primer papa latinoamericano, Perfecto. eh, argentino con esa chispa de los argentinos y bueno pues toda esa nos lleva también como a repasar su vida de como persona entregada al Evangelio, ¿no? Sí, Entonces, en ese recorrido, pues uno ve que ha sido una persona tremendamente sensible al llamado de Jesús desde una característica como muy concreta. Entonces, al preguntarme por Francisco, pues lo ubico como ese hombre latinoamericano, creyente, y desde una óptica muy fundamental
como es la entrega, la opción por los pobres, esa opción por la evangelización desde la Iglesia Católica, por eso es que llega a ser papa, y un hombre como muy identificado con el pueblo y muy observador del mundo, de la realidad del mundo, y que en definitiva pues lo que es el Papa se nos resume como que en esas 3 encíclicas que nos ha presentado, ¿no? Sobre lo que es la alegría del Evangelio. Luego, lo que tiene que ver con esa sensibilidad con nuestra madre tierra, y luego pues con lo que es el amor, la fraternidad humana. Yo creo que recoge ahí lo que es la personalidad de Francisco. Muy bien, muy interesante. Yo creo que, bueno, algo que yo quiero dejar claro desde ese momento es que las grandes personalidades que vamos a estar tocando en los diferentes programas no se refieren nada más al mundo religioso o espiritual, sino vamos a estar tratando también grandes humanistas como Gandhi, por ejemplo, o Mandela, o grandes escritores que ya poco a poco los vamos a ir conociendo. Pero por lo pronto yo creo que una personalidad tan fuerte y tan espiritual y tan importante en este mundo de hoy, como el Papa Francisco, yo creo que abrimos pues con broche de oro. Ahora sí que no cerramos, sino que abrimos con broche de oro. Entonces, esta misma pregunta de quién es el Papa Francisco, se la hago a Benito Balam. Muy bien. Sí, para mí el representa más que un papa, porque no está circunscrito a la Iglesia Católica, aunque desde luego lo es para los católicos, sino que también es un líder moral y espiritual del género humano, o sea, de toda la especie humana. Y en ese sentido, yo lo veo como una autoridad indiscutible en términos de cómo poder aprender a convivir con nuestra madre tierra de una manera que no había planteado ningún papa y que retoma las reflexiones, entre otros, del teólogo Leonardo Boff y de la Carta de la Tierra, que muchos ecologistas, ambientalistas, defensores de los derechos de la tierra han llevado a cabo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sale a la escena mundial, más allá de la propia iglesia, como un defensor de los derechos ambientales, socioambientales, una ecología integral favorable para la sobrevivencia humana. Y por el otro lado, también en esta última encíclica de Fratelli Tutti, adquiere una dimensión, prosigue esa dimensión de autoridad moral, de liderazgo humanista, en el sentido de fraternizar independientemente de la religión de la que se trate. Es decir, es un paso más allá del ecumenismo, ¿sí? Que el ecumenismo que había de alguna manera mostrado el Concilio Vaticano II, de atraer a los diferentes creyentes en Cristo Jesús, sea católicos, evangélicos, ortodoxos y de otras
formas de expresar la fe cristiana, lo supera, porque en ese planteamiento va hacia los de otras religiones, que otros papas sí habían tenido sus encuentros interreligiosos, pero no lo habían planteado como una encíclica, es decir, como una doctrina moral que, vuelvo a repetir, no solamente católica, sino en ese sentido es más que ecuménica, es universal. Y nos llama a todos los seres humanos a confraternizar tanto en el terreno de lo religioso como en lo no religioso, es decir, en un plano humano. Y bueno, y qué mejor ejemplo de humanismo que el del Evangelio de Jesús, ¿no? Pero desde luego no se sustrae exclusivamente en el Evangelio de Jesús, sino va más allá en la reflexión ética como seres humanos, ¿no? Eso es lo que yo estoy percibiendo del Papa Francisco. Él es en ese sentido, desde el punto de vista espiritual, es un profeta. Está planteando algo nuevo con su propia acción, ¿no? Trasciende lo político y y confraterniza universalmente. Y también es un pastor dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia representa una reforma. Hay un antes y un después del Papa Francisco, así como lo fue el Concilio Vaticano II. O sea, de ese tamaño es su legado, ¿no? La fuerza de su testimonio. Gracias, Benito. Pues realmente sí, sí es muy enriquecedor, pues, lo que has estado comentando acerca de esta personalidad que, pues, no solamente es papa, sino que es una personalidad que entiendo, como lo has explicado, que es universal. Y es que es muy importante en este tiempo que estamos viviendo esa visión del mundo, de la universalidad y de la fraternidad. Em, yo pude ahondar un poco en algunos principios que él tiene en su papado, como son la austeridad y ayuda al necesitado. Y esta de ayuda al necesitado incluye a nuestra madre tierra. Es decir, que a lo mejor es según él dice, es de los pobres más golpeados, es decir, la madre naturaleza. También como él ha abierto el diálogo y el encuentro entre todas las personas y no solamente entre todas las personas cristianas o católicas, sino con todas las religiones, como vimos hace poco, ¿no? Con la visita a Irak, que fue verdaderamente muy, muy importante, aunque fue poco conocido desde mi punto de vista. También él tiene como principio la evangelización para conectar al Creador con la creación a través de la evangelización pues de todo el mundo. Algo muy, muy interesante es que él habla de la reevangelización, es decir, que se vuelva a retomar, por decirlo así, la evangelización de los que ya han sido de alguna manera evangelizados, ya sea por costumbre o porque muchos, por ejemplo, se llaman cristianos o católicos, pero toda esa riqueza que tiene esa cultura y esa religión del cristianismo, yo creo que hay que conocerla y hay que profundizar más para poder realmente tener ese beneficio. Y también él tiene pues como centro a Cristo en la vida de cada cristiano. O sea, él considera que Cristo debe estar en el centro y en la vida de cada cristiano. Y
que el cristiano y el humano en sí debe de cuidar de los demás y debe custodiar la creación. Esto yo creo que son sus rasgos que me han parecido eh, fenomenales en relación a esta fuerte y espiritual personalidad universal. No sé si quieras ahondar un poco más, Maro. Por ejemplo, te preguntaría yo de los tres documentos principales que ha hecho el Papa Francisco, ¿cuáles son los rasgos principales que te han marcado eh, como ser humano eh, en esta vida? Sí, antes de la pregunta, por los comentarios que hicieron ustedes dos, eh, hay un elemento que me parece como muy importante en la personalidad de Francisco, que le podríamos decir que él ha logrado en su praxis y su pensamiento hacer una síntesis, y yo digo como una síntesis histórica, ¿no? Porque recordemos que Francisco, pues en su vida ha hecho todo este recorrido que ha venido haciendo la iglesia en cuanto a una iglesia que ha necesitado salir al reencuentro del mundo, ¿no? Entonces, pues él es un gran conocedor y alguien que vivió todo el proceso de cambio de la iglesia desde el Concilio Vaticano II para acá, ¿no? Y es importante que, pues, digamos así, en su doctrina, que nos la ha plasmado en sus escritos, y en este caso, pues esos tres grandes escritos, esas tres grandes encíclicas, ahí recoge pues todo lo que ha sido la doctrina de la iglesia, sus antecesores, pero él llega un momento a hacer síntesis, concretarlo de una manera, como diría yo, como más vivencial, más específica pues, desde lo que es su impronta personal, ¿no? Su espiritualidad, ¿no? Y llama la atención justamente ese papa que hace un inicio hasta con el nombre de papado, ¿no? Porque se identifica con San Francisco de Asís, ese gran humanista de la iglesia, y que Francisco es reconocido no solo en este momento por la iglesia, sino también por gente creyente y no creyente, pues por todo ese espíritu tan transversal en la humanidad como es el rescate primero pues de la fraternidad, ¿no? De la hermandad. Y segundo, pues, como se ha dicho, de lo que es la hermandad del ser humano con la naturaleza, con la tierra. Yo creo que esos dos elementos para el Papa actual fue grande como para tomar esa referencia en San Francisco, ¿no? Y eso es lo que lo va haciendo, pues, vida en su praxis pastoral y en su función como Papa, ¿no? Claro. Visto y releído de los contextos, pues, que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. Entonces, desde ahí, pues, al ver un poco la pregunta de los tres escritos, uno se mete en cada encíclica y realmente que se va ahí ahondando porque es todo un manantial realmente de espiritualidad, de conocimiento, de sabiduría, y como nos recordaba ahora Benito, o sea, se sale digamos, de los marcos solo del hombre de la iglesia, digamos, el discurso, el mensaje, sino que es un mensaje universal. Pero yo creo que sin quitarle importancia a lo que son, por ejemplo, todo lo que es el tema de Laudato Si, la segunda encíclica, ¿no? Que es un llamado a realmente
a entrar a oír el gemido de la tierra, ¿no? Pues quizá por ser la más reciente, la última encíclica de Fratelli Tutti, pues ahí él comienza a tocar el corazón de la humanidad, que es el amor. Y eso a mí me llamó pues tremendamente la atención desde el primer momento cuando sale la encíclica y bueno, pues uno lee al inicio, ¿no? Que entra justamente citando a San Francisco, de este hecho de que todos somos hermanos, que estamos llamados, justamente vivimos en un mismo mundo, visto de la fe, pues venimos de un mismo creador, ya por ahí por principio, digamos, de naturaleza, todos somos hermanos, y todo lo que hay que hacer a partir de ahí, en este mundo, digamos así, destrozado por muchos elementos. Entonces, ¿cómo ir desde el amor construyendo ese amor para todos y visto desde lo que es lo social? En lo social es donde realmente nos vamos a reencontrar y vamos a hacer realmente, para los que somos creyentes, pues tenemos que hacer práctica el mandamiento de Jesús del amarnos, reconocernos uno al otro. Por eso, como tan importante en esa encíclica, comienza con el escenario de lo que es el samaritano, el buen samaritano, ¿no? Y de ahí lo que se desprende de ahí todo lo que es la solidarizarnos, entrar más, una solidaridad que es entrar en el mundo del caído, del que no cuenta, del que no vale. Entonces ahí entra todo ese tema de la dignidad humana que es para todos, el respeto a los derechos humanos, el deseo, el anhelo por la paz, todo eso que hay que rehacer en este mundo y que estamos urgidos a hacerlo para realmente encontrarnos y valorar al otro. Y entrando pues en todo ese escenario, el mundo de la migración, el mundo de las guerras, el mundo del conflicto, una de las frases que a mí me llama bastante la atención es esa cultura del descarte, ¿no? Que de alguna manera va viendo como una selección, ya aquello que no sirve se va quitando. Entonces, el llamado a rescatar vida en todos los ambientes y todo donde se considera que haya vida. Entonces yo creo que en esta última encíclica Fratelli Tutti, pues nos hace ese llamado y ese reconocernos en ese elemento tan vital para el ser humano como es el amor, el reconocimiento, la fraternidad, el encuentro cara a cara con los demás. Muy bien. Fíjate que realmente, pues realmente lo que estás haciendo, eh, Marco, es realmente una invitación a que leamos y conozcamos, más que leer, como que compenetrarse con lo que viene siendo el Fratelli Tutti, que quiere decir todos hermanos, porque es la única, es probablemente, bueno, yo así lo creo, que es la única salida a los problemas de la humanidad, que es el amor y la unión y la fraternidad y la ayuda mutua, el cuidarnos entre todos y el cuidar a la naturaleza. Y no hay de otra, o sea, no hay otro camino. Creo que es fundamental. Otra cosa que me pareció muy importante que ustedes han mencionado es cómo el Papa Francisco retoma la imagen de Jesús como una persona de la calle. Es decir, no es una persona
que fue elaborada en los templos o que fue ensalzada en los templos, sino que fue una persona que estaba en la calle. Y él en la calle fue que fue reconocido y fue bendecido y fue engrandecido, o sea, en la calle, no en los templos. Y entonces eso es muy importante que dice el Papa, ¿no? O sea, cómo la iglesia y todos tenemos que salir a la calle, tenemos que de alguna manera, bueno, ahorita hay un problema de, de la pandemia, pero pero podemos salir a la calle también a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación como lo estamos haciendo ahora. Y ya nada más, bueno, ya casi, una cosa que antes de preguntarle a Benito cuál es su visión hasta ahorita de lo que hemos platicado, es que tocaste es otra personalidad que a lo mejor valdría la pena tocarlo, si no en la próxima vez, pronto, que es San Francisco de Asís, que es precisamente la personalidad que toma el Papa Francisco para llamarse Francisco. Entonces, oye Benito, y a ti de las encíclicas que... Retomando lo que ustedes están mencionando, el mensaje de Francisco, ¿verdad? No lo podemos eh, terminar de hacer el recuento el día de hoy, pero sí acercarnos un poquito a él en el sentido de que eh, no es solamente a través de la oración, es decir, no es solamente a través de la relación con Dios, donde se ve el humanismo de los seres humanos. Esa es una parte, pero lo más importante es la práctica de la justicia. Y en la práctica de la justicia, ahí indistintamente de qué oración y cuál sea el nombre a Dios que se le dé, o incluso si no hay una oración consciente, sino simplemente hay un deseo, un anhelo o un verso, ¿verdad? Que a veces se expresa a través de la poesía, de la literatura, del arte, ¿verdad? Se expresa esa necesidad de vivir en la equidad y en la justicia y de alcanzar esa justicia a través de la revelación de la verdad. Y la revelación de la verdad no es exclusivamente de las Sagradas Escrituras, sino es de leer cuál es la situación de injusticia que prevalece con las víctimas de la historia. Es decir, esa revelación de la verdad que se presenta en nuestra realidad actual y de cada generación es lo que clama y expresa la Sagrada Escritura y cualquier otra manifestación estética y ética del ser humano. Entonces, por eso es importante que vayamos al fondo de lo que es el mensaje de Francisco. Francisco llega a México y recuerden, el mensaje central de Francisco es con los pobres, ir al corazón de los pobres. ¿Y quiénes son los pobres en México? La raíz indígena que tiene este pueblo mestizo y que no ha terminado de aceptar y de reconocer. Y esa apertura a su raíz indígena lo lleva a dialogar en la Basílica de Guadalupe con la Virgen a través de Juan Diego por el Nicán Mopogua. Tú eres mi mensajero y no hay otro. Eres el mensajero indígena que yo he escogido para proclamar el Evangelio. Y es el diálogo que hace Francisco con los mexicanos y con los latinoamericanos y con todos los pueblos originarios. Y lo refrenda cuando va a Chiapas y habla en Tzotzil, en Celtal,
deja que la misa sea organizada por ellos y él es un participante más en esa Eucaristía intercultural. Y no solamente eso, sino que visita la tumba de Tatik Samuel, de don Samuel Ruiz García, condenado en su época por propios y extraños, ¿verdad? Porque estaba a favor, había tomado partido por los indígenas y por los pobres de México. Ese es el mensaje, ese es el gesto profético fundamental de Francisco cuando viene a México y cuando hace el recorrido en cada uno de los lugares. Va con los pobres, va al corazón de los pobres. Esa es la práctica de la justicia que necesitamos aprender a leer. No es solamente el Evangelio, sino qué está sucediendo en nuestra historia, recoger lo que está ocurriendo y a partir de ahí, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos conmueve, ¿verdad? Para convertirnos de corazón y transformar la realidad. Eso es lo que yo podría decir como síntesis de lo que nos está invitando Francisco. Bueno, realmente ha sido una síntesis magistral. Gracias, Benito. Gracias. Realmente creo que hemos tocado a una gran personalidad del humanismo contemporáneo, como es el Papa Francisco, y cómo él finalmente nos llama a ya no ser autorreferenciados, es decir, ya no estarnos viendo en el espejo. Es decir, por ejemplo, las élites o las élites que se ven en el espejo, pues nada más viendo sus propios intereses y si ganaron o perdieron en la bolsa o cosas por el estilo, sino que realmente tengamos como referente a los demás, es decir, que nos abramos hacia los demás y que ya dejemos de pensar pues, en nosotros mismos. Yo creo que es una de las enseñanzas del Papa Francisco. Y bueno, no me queda más que agradecer mucho a Maro Plaza por estar aquí, por habernos enriquecido con sus conocimientos, y también a Benito Balam, que ustedes ya conocen en este programa, que me da muchísimo gusto tenerlo también aquí en este programa, y que entre los tres hemos tocado este tema muy importante y esta segunda etapa de Construyendo la Verdad. Muchas gracias, de veras, les agradezco mucho y me facilitaron mucho el poder dirigir este programa. Y muchas gracias a todos, les agradezco por su visión hasta ahorita y nos vemos en unos 15 días más o menos, a lo mejor con San Francisco de Asís. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Para finalizar esta presentación, Maro Plaza nos presentará algunas imágenes del Papa Francisco aquí en Construyendo la Verdad en la segunda temporada. Muchas gracias. Adelante. El Papa Francisco, un hombre de palabra y ternura. Vamos a presentar una de las imágenes que siempre han sido como la más impactante. Primero puede ser Francisco ocupando el servicio de la iglesia como papa y siempre con esa alegría. Ese hombre que medita, hace de su oración, ve al mundo y a la gente. Identificado pues con ese Cordero de Dios que Jesús, quien vino a llamarnos a hacer un mundo mejor. Nuestra Madre de Guadalupe, en su viaje aquí a México, un papa identificado con esta cultura, este pueblo hermoso de México. En estos momentos difíciles de pandemia, pues ese papa que se sensibiliza con los enfermos, los pobres, con el mundo que sufre. El papa que sale al mundo a encontrarse con su gente, a ser acariciado, a
recibir la ternura del pueblo, a ver la vida en el más pequeño, en los enfermos. El Papa, que hace de su experiencia de fe una doctrina para la Iglesia, aquí es por firmar la encíclica última que hoy hemos reflexionado, esos encuentros que él ha tenido en el mundo de los carcelarios, el encuentro con otras culturas en el África, que es capaz de besar los pies, el encuentro religioso con otras religiones, otras culturas, con nuestros pueblos indígenas, amazónicos, con esa mirada siempre al mundo, en el caído, en el camino, los que son descartados por este sistema, la valoración de la cultura, los elementos interculturales, con otras preferencias, opciones en el mundo, valorándolas siempre, en ese corazón de América Latina, hablando desde otros escenarios, desde el pueblo, con los líderes sociales, en esto como que fue en Estados Unidos cuando estuvo allí, haciéndose voz en esos escenarios que ostentan el poder del mundo, ¿no? Llevando ahí la evangelización. Esos sufrientes, rostros sufrientes, como diría el documento de Puebla, solidarizándose. El encuentro también pues con esas otras religiones, otras culturas, el diálogo, como insiste él tanto, ¿no? Nos salvamos a través del diálogo, movido pues por todos los desastres que ocasionan muchas veces el hombre y en esa sufriente madre tierra. Y así nos despedimos con ese Papa sonriente, en esa sonrisa que dejó, irradió aquí en México en su visita. Muchas gracias, Maro. Muchas gracias. Realmente creo que es muy demostrativo esta presentación de la personalidad de este humanista del mundo contemporáneo, ¿verdad? Así es. Y todo lo que vemos ahí no es de un actor, sino que realmente él así lo siente. Es decir, él lo que siente, así lo vive. Y lo que piensa y en lo que cree, así lo vive. Entonces, pues es un ejemplo fantástico de vida para todos nosotros y que tenemos la fortuna de ser sus contemporáneos. Gracias, Maro. Claro.